estar cerrada, hermanos. Dulce nos va a apoyar. Dios les bendiga a los que nos están viendo por medio de estas redes sociales, vía Facebook. Oramos por ustedes para que la palabra que será predicada en unos momentos más les sea de mucha bendición, así como lo va a ser sin duda para nosotros que estamos reunidos aquí en la Iglesia Bautista. Jesús es el camino. Antes de dar el tiempo a la predicación, queremos alabar al Señor por medio de este canto que se titula Una mirada de fe. No hay Dios tan grande como tú, y Santo Espíritu llena mi vida. Estos tres coros son preciosos y exaltan el nombre de nuestro Señor Todopoderoso. Vamos a cantar y después daremos tiempo a la predicación en esta tarde. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, mas por su Santo Espíritu. Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Gloria al Rey, gloria al Rey. Dios les bendiga. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Pues se emociona uno y anda golpeando el micrófono, ¿verdad? Se oye mal. Hermanos, de parte de la familia de el primo Freddy, que falleció el sábado pasado, me envían las gracias, les dan las gracias por esta ofrenda que se recogió y ya se le hizo llegar, ¿verdad? Así que se sienten pues muy agradecidos, hermanos, y les piden que sigan orando por ellos, ¿verdad? Freddy, su esposa se llama Gabriela y tuvo 2 hijos, ¿verdad? El muchacho que se llama igual que él, Freddy, y una hija que es Noemí, ¿verdad? Los dos ahorita están allá en Poza Rica, ellos viven en Poza Rica, nada más Freddy por el trabajo que
aquí tenía un poquito más de trabajo, por eso se venía para acá y a veces estaba allá y acá, así se la pasaba. Sus planes eran venirse para Monterrey, para el área metropolitana, con la familia, traerse a su familia para vivir aquí y aquí pues ¿verdad? Trabajar y ellos estaban asistiendo a una iglesia también, así que oren por ellos, hermanos. Se llama Gabriela, la viuda, y sus hijos Freddy y Noemí, ¿verdad? Así que oren por ellos. Ahorita pues están pensando qué va a pasar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con ellos? Bien, hermanos, voy a mover un poquito el ventilador. Para que no se muevan las hojas del bosquejo. Algunas cosas que la Biblia dice que van a acontecer, que van a pasar, se nos hacen difíciles de creer. La Biblia nos habla de que el templo de Jerusalén va a construirse. Y eso se nos hace muy difícil, hermanos, de creer. ¿Sí? Ustedes recordarán, el templo que estaba en el tiempo del Señor Jesucristo fue un templo construido o reconstruido, mejor dicho, por Herodes el Grande. Y se le llamaba así, el templo de Herodes. Herodes lo hizo para quedar bien, congraciarse con los judíos. Y ese templo fue destruido en el año 70. Por el general Tito, ¿verdad? Que después, ¿verdad? Se convirtió en emperador de Roma y fue un emperador, ¿verdad? Creo que su papá se llamaba Donaciano, que fue el emperador cuando él era el jefe del ejército romano que invadió Jerusalén y destruyó el templo de Jerusalén. Lo destruyó totalmente. Así que la Biblia nos habla de que en el futuro se va a construir el templo. Pues se nos hace difícil de creer, como les digo, pero si Dios lo dice, es porque así va a ser. Así va a ser. Y posiblemente se reactiven los sacrificios en el templo. Esto va a ocurrir en la primera parte de la tribulación. Recuerden, hermanos, estamos hablando de este tema, la tribulación. Ese es el tema de Apocalipsis, la tribulación, la segunda venida del Señor Jesucristo y algún vistazo de las cosas eternas como el milenio y la eternidad. Dios nos ha dejado algunas cosas para que sepamos, hermanos. Entonces, el templo se va a reconstruir, se van nuevamente a realizar sacrificios en el templo durante la primera parte de la gran tribulación. Recuerden que la gran tribulación se divide en dos partes, de 3 años y medio. En total son 7 años lo que va a durar la tribulación, pero vamos a dividirla en dos partes, 3 años y medio. En esa primera parte va a haber paz. Va a haber paz. Ustedes saben que cómo empieza la gran tribulación, con el arrebatamiento, con el rapto. Sí, va a ser una cosa tremenda esto del rapto, hermanos. Hay veces que empieza uno a imaginarse unas cosas, pero la Biblia nos habla que van a desaparecer millones de personas. Los creyentes, los cristianos, nos vamos a ir con Cristo. Sí, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? Un pequeño parpadeo. ¿Cuánto dura? Pues casi nada. Bueno, en esos momentos ya vamos a estar con Cristo en las nubes y de ahí nos vamos al cielo. Pero aquí en la tierra, hermanos, va a ser un caos, algo caótico, un desorden, una confusión, algo tremendo.
No se imaginan ustedes, hermanos, las cosas. Imagínense el hermano Manolo que va en el Chevy, ¿verdad? Y de repente el carro se queda sin conductor. O un creyente que va conduciendo un autobús. O imagínate, Gina, ¿verdad? Que el avión y sea un creyente. El piloto. Sí. O tantas cosas, hermanos. Imagínense. Yo se los invito a imaginarse. Por eso les digo que va a ser una cosa tremenda. El mundo va a estar en confusión tremenda. Y va a surgir un líder. Va a surgir un líder que va a traer paz. Va a explicar qué es lo que pasó. A lo mejor va a decir, vinieron los extraterrestres, ¿verdad? Y se llevaron a mucha gente. Y quién sabe qué teoría, ¿verdad? O hipótesis van a surgir en ese tiempo para explicar la desaparición de muchísima gente. Y va a calmarse. Va a calmarse esa inquietud, esa, ¿verdad? Confusión. Y va a traer paz. Este es el anticristo. El anticristo. Durante 3 años y medio va a haber un gobierno de paz. Y después este anticristo, bueno, en este tiempo, en estos 3 años y medio, primeros 3 años y medio de la gran tribulación, los judíos van a construir su templo. Otra vez tener su sistema de sacrificios. Y a los 3 años y medio, el anticristo va a ir a Jerusalén, va a meterse al templo y se va a declarar como si fuera Dios. Como si fuera Dios. Entonces, hermanos, esto es lo que estamos estudiando ahorita en la segunda parte de la gran tribulación. Estos 4 relatos que menciona el apóstol Juan en Apocalipsis son ya lo mencionamos, la primera parte, los 7 sellos. Ahorita estamos en las 7 trompetas. Después veremos a 7 personajes, ¿verdad? Y en cada uno de estos relatos, Dios, ¿verdad?, introduce algo que nos da más información, que nos amplía el vistazo de ese relato de la gran tribulación. Y esto es lo que hemos estado viendo desde la semana pasada. ¿Sí? Un paréntesis, porque ustedes notan entre la 6ª trompeta y la 7ª, ¿verdad? Ahí está este capítulo 10 de Apocalipsis y el capítulo 11 del versículo 1 al 15. ¿Sí? Ahí está. Pero, hermanos, esto es lo que va a suceder en el futuro. Les digo, parece una cosa increíble, ¿verdad? Increíble, hermanos, de cómo vaya. Pero Dios, fíjense cómo ha estado moviendo a su pueblo, a la nación de Israel en 1949, ¿verdad? La nación de Israel es reconocida en las Naciones Unidas. ¿Cómo fue posible que un pueblo que estuvo disperso en todo el mundo, cumpliéndose así la profecía del Señor Jesucristo, de que andarían por todo el mundo, y un pueblo que por casi 2000 años estuvo disperso ahí en todas las naciones, pudo regresar a su lugar, a Palestina, conservando su idioma, su cultura, su religión? Una cosa increíble, hermanos, ¿verdad? Creo que tan solo mantener el idioma, el lenguaje, la lengua, el hebreo, en casi 2000 años, donde fueron absorbidos por los pueblos donde vivieron. Sí, algunos, claro, siguen viviendo en el mundo, ¿verdad? Y otros regresaron a Palestina y formaron, como les digo, fueron reconocidos en las Naciones Unidas como el Estado de Israel. Y empezaron a crecer, a extenderse, a expandirse.
y poco a poco su territorio se fue ensanchando, comprando tierras, ¿verdad? Y de repente ya eran dueños de una gran porción de territorio. En el 67 hay una guerra que dura 6 días. En esta guerra los judíos crecen mucho más, hasta le agarran territorio a Egipto, territorio a Siria, territorio, ¿verdad?, a las naciones que están ahí cercanas. Todavía en este tiempo el Estado de Israel tenía su capital en Tel Aviv, que está muy pegadito este lugar con está muy pegadito con Jope, que actualmente se llama Jafo, ¿verdad? Jafo. Antes ahí estaba la capital, Tel Aviv, y de hecho ahí está el aeropuerto. Cuando uno llega a Israel, el avión aterriza, creo que le manda Poli, ¿verdad? Ahí llegó a Tel Aviv. Pero ya después la capital fue cambiada en el 80, hermanos. En 1980 la capital se cambia a Jerusalén. Y esto ha causado mucha inconformidad y reclamos de parte de los árabes que viven ahí, ¿verdad? Porque ahí vivían principalmente los árabes, y en Jerusalén hay una parte de Jerusalén que es árabe y una parte que es judía. Bien, pero ya ahí está la capital, en Jerusalén. Y así, hermanos, ¿verdad? Una cosa, cómo ha sido realmente, ¿verdad?, el nacimiento o resurgimiento del pueblo de Israel en Palestina. Bueno, lo que sigue va a ser la construcción del templo. Actualmente, donde está el templo, donde estuvo el templo, hermanos, ahí donde supuestamente era el monte Moria, ¿verdad?, hay una mezquita que se llama la mezquita de Omar. Cuando entra uno a esta mezquita, en la parte de abajo, ¿verdad?, hay una pequeña entrada subterránea y hay una roca. Según la tradición, ¿verdad?, ellos dicen que ahí fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Bien, pero esta mezquita de Omar, o la del domo dorado, porque, ¿verdad?, está dorada, se nota desde lejos, brilla como cuando sale el sol, ¿verdad? Y algunos pensaban que era de oro, pero tiene algo de oro, pero no es toda de oro, ¿verdad? Y ahí, para los árabes, es un lugar sagrado, porque según la creencia de ellos, ellos creen que de ahí Mahoma se fue al cielo. Realmente Jerusalén, hermanos, es una ciudad sagrada, importantísima para 3 religiones, que son, ¿verdad?, el judaísmo, los musulmanes y para los cristianos, ¿verdad? Es una ciudad muy importante. Bueno, de lo que queda, lo único que queda del templo, vamos a decirlo así, es el muro occidental, pero no que era parte del templo, sino que rodeaba al templo. Es un muro que rodeaba al templo, y es lo que queda, nada más una parte de ese muro, donde pues muchas personas ahí van a orar, van a poner sus peticiones. Ahí en las piedras, las rocas del muro, hay unas rendijas, ¿verdad?, unos pequeños espacios, y algunos escriben, ¿verdad? Marta escribió su petición, ¿verdad?, y ahí la puso, ¿verdad? No se crean, ¿verdad? Pero hay mucha gente va y pone sus peticiones, porque supuestamente es un lugar que está más cerca de Dios. No, hermanos, aquí Dios está con nosotros también, ¿verdad? Porque es donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Ahí estaré yo en medio de ellos. Así que eso es lo que queda, ¿verdad? Ahí entra uno a este lugar,
siempre en los lugares de la religión judía no pueden estar juntos hombres y mujeres, ¿verdad? Hay una sección para los hombres y una sección para las mujeres, donde ahí van a orar, ¿verdad? Bueno, ¿cómo va a ser posible que se construya el templo? Nos preguntamos, pero se va a construir. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, ahí en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Notarán en sus Biblias que el subtítulo dice los dos testigos. Los dos testigos. Este va a ser el tema del cual vamos a estar hablando. Posiblemente no vamos a terminar en esta ocasión, ya el tiempo se nos ha ido, ¿verdad?, muy rápido, y vamos a ver quizás una parte nada más, una introducción, y ya después vamos a continuar con este estudio, ¿verdad? Bien, vamos a leer, hermanos. Voy a leer, ustedes me siguen ahí con sus vistas. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, que es lo mismo, 42 meses, 3 años y medio, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, es la primera vez que aparece el nombre de la bestia aquí en Apocalipsis 11:7. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Bien, hermanos, aquí vemos nosotros al apóstol Juan, que nos está hablando de la revelación del Señor Jesucristo, esta revelación de Apocalipsis, ¿verdad? Y aquí vemos cómo dice la Biblia que le fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Se va a construir el templo. Aquí vemos que aquí en esta parte de la tribulación, en este tiempo de la tribulación, va a haber un templo en Jerusalén. Va a haber sacrificios, ¿verdad?
Así es, va a haber un altar. Si hay un altar es porque va a haber sacrificios. ¿Sí? Mide el templo. Ezequiel, hermanos, ahí en el capítulo 40, está un poquito largo la lectura, lo pueden hacer en casa, nos habla precisamente de esta orden de Dios. Mide el templo y empieza a medir el templo. ¿Sí? Bien, aquí vamos a hacer un pequeño comentario como una aplicación personal. Ustedes recordarán, hermanos, que ¿verdad? Nosotros somos el templo de Dios. Sí, el apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 6 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? En días pasados estábamos con los hermanos varones compartiendo la palabra y diciendo que Dios, el profeta, ¿verdad? Miqueas le decía que él iba a poner su plomada de albañil, ¿sí? Su plomada sobre la nación de Israel, sobre el pueblo de Israel. ¿Sí? Aquí él dice, va a medir el templo. Hermanos, si el Señor nos midiera, ¿cómo nos encontraría? Así como en aquella ocasión, ¿se acuerdan de Belsasar cuando, verdad, tuvo aquella visión en la pared donde vio una mano escribiendo? ¿Sí? Que trajeron a Daniel para que le interpretara. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Bien, hermanos, si el Señor nos mide a nosotros, que somos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿alcanzaremos la medida? ¿Daremos la medida, decimos? ¿O nos faltará? ¿Verdad? Así que podemos aprender algo de esto, hermanos, también nosotros como una aplicación personal. Dice el versículo 2: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad 42 meses. Cuando el anticristo, hermanos, entre al Jerusalén, va a estar en el templo. Cuando dice hollar, hermanos, es que va a estar allí, va a estar pisando, va a estar controlando, va a tener el control de la ciudad de Jerusalén y del templo. Veamos algunos versículos, hermanos, donde el Señor a los creyentes, a los judíos creyentes de aquel tiempo, les dice el Señor, les advierte, les lanza esta advertencia, ahí en Mateo capítulo 24. No, pongan un separador ahí en Apocalipsis. Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Hermanos, vemos cómo el Señor está diciendo, ¿verdad? Va a llegar el anticristo, y cuando el anticristo esté entrando a Jerusalén, ustedes huyan, escapen a los montes. En Apocalipsis se dice que, ¿verdad? Israel va a ir al desierto. Allí en Apocalipsis capítulo 12 ya lo hemos mencionado. Pueden ustedes nuevamente checarlo, hermanos. Allí en el capítulo 12 estamos cerquita del 11, versículo 14. 12:14. Dice la Biblia: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente. ¿A dónde? Al desierto. El diablo, hermanos, la serpiente antigua, ¿verdad? Ahí lo pueden ver ustedes en el capítulo 12, ¿verdad? Versículo 3, ¿verdad? Dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, los ángeles caídos, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Esto es Israel, hermanos, la nación de Israel, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Es una profecía en cierta manera sobre el Señor Jesucristo.
Bien, hermanos, pueden leer todo el capítulo, ¿verdad? En el versículo 9, por ejemplo, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Fue la tercera parte de los ángeles, hermanos. Son millones de ángeles que estaban en el cielo. La tercera parte fue arrojado a la tierra. Y así que esa mujer que representa a Israel va a huir, ¿a dónde? Al desierto, ¿verdad? Ahí el versículo 14 que leímos dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente, que es el diablo, al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo, por 3 años y medio. ¿Sí? 3 años y medio. Va a estar Israel, a los creyentes de Israel, sustentados por el Señor. Vamos a recordar lo que pasó en el Éxodo. ¿Cómo es que Dios, hermanos, le dio de comer a Israel en el desierto por 40 años? Bueno, así volverá Dios a sostener a Israel, a darles de comer. Bien, hermanos, así que, ¿verdad? Va a venirse este tiempo que la Biblia dice ahí de Mateo capítulo 24. Vean, hermanos, en Daniel capítulo 9, Daniel y Apocalipsis, hermanos, son 2 libros que se complementan. Daniel 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, 3 años y medio. La semana es de 7 años, hermanos. Las semanas en Daniel equivalen a 7 años. Así que a la mitad de la semana son 3 años y medio. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Sí, ya los judíos que habían empezado a ofrecer sacrificios en el altar, como dice Apocalipsis 11, hará cesar el anticristo el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. El desolador es el anticristo, hermanos. Hasta que venga la consumación. Recuerden, la consumación es la segunda venida de Cristo. ¿Hasta cuándo va a estar el desolador en Jerusalén? Hasta la segunda venida de Cristo, como dice el Señor, que lo va a destruir, ¿verdad? Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto también, hermanos, podemos checarlo, ¿verdad? Aquí en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Estamos únicamente ampliando esta información, hermanos. Después, cuando vayamos a Apocalipsis 13, vamos a comentar un poco más. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra a la bestia. La adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio. Versículo 12. Y este anticristo ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Después vamos a hablar de esto. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Hermanos, ¿verdad? Estas cosas van a ocurrir, van a suceder en esta segunda parte de la gran tribulación, en esto, ¿verdad? Segunda mitad, como decimos, dice Daniel, en esta última semana. Apocalipsis 11, hermanos, nos dice: pero el patio es el atrio, hermanos, el atrio. Recuerden, el templo se dividía en 3 partes, ¿verdad? El lugar santísimo,
donde estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, el lugar santísimo. Después estaba el lugar santo, donde estaba el incensario, el candelabro, estaba la mesa de los panes de la proposición, el incensario donde se quemaba el incienso. Ahí ministraban los sacerdotes. Era un tiempo de oración. Recuerden que el incienso representa las oraciones de los santos, ¿verdad? Y después de estos dos lugares estaba el atrio, donde estaba el altar, donde estaba la fuente, el altar de los sacrificios, la fuente donde se lavaban los sacerdotes. Bien, ahí el patio. Había un patio más, ¿verdad?, donde estaban los hombres. Después un patio casi al último, que era el patio de los gentiles. Bueno, este patio, hermanos, ¿verdad?, el atrio, va a ser hollado por los gentiles, dice la Biblia, ¿verdad? El patio va a ser hollado por los gentiles. Lucas 21, 24. Vamos a ver Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jerusalén y el templo va a ser hollado por los gentiles. Los gentiles son, en este caso, hermanos, el anticristo con todos sus ejércitos. Va a ser hollada Jerusalén y también el templo, ¿verdad? Esto es el cumplimiento también de la profecía de Daniel, capítulo 2. Recordarán ustedes en aquella ocasión, hermanos, en que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y se le olvidó. Y mandó llamar a todos los magos astrólogos de su reino y les dijo: quiero que me digan cuál es el sueño que se le olvidó. Y los magos y astrólogos no supieron decir. Y dijo: pues mátenlos a todos. Y como Daniel ahí estaba dentro de ellos, también a Daniel lo iban a matar. Y cuando Daniel supo de esto, ¿verdad?, le pidió a sus amigos. Recordad, esta es una historia que a veces las maestras les dan a los niños, ¿verdad? Le pidió a Ananías, a Azarías y a Misael: oren para que Dios me revele este sueño. Y Dios se lo reveló. Daniel le dijo al rey, ¿verdad? Rey, este es el sueño que tú tuviste. Había una estatua inmensa, grande, que tenía diferentes materiales, de hierro, ¿verdad?, de bronce y así. Y en la parte de los pies, de barro, una mezcla de barro y de hierro. Bien. Pero después dice la Biblia, cada parte de esta estatua, hermanos, representaba un imperio. Había varios imperios, ¿verdad? El último iba a ser el imperio romano. Y después dice: fue del monte soltada una piedra cortada con mano, ¿verdad? Una piedra cortada con mano. Nada más vamos a ver estos dos versículos. Daniel 2, 44 y 45. Daniel 2, 44 y 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bien, hermanos, esta piedra que viene del monte, que no fue cortada, es el Señor Jesucristo, el cual destruirá. Pero ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta que pase el tiempo de los gentiles. ¿Hasta cuándo termina el tiempo de los gentiles? Cuando Cristo venga otra vez, hermanos, otra vez. Cuando el Señor destruya al anticristo y
ponga su reino, el inicio de su reino milenial ahí en Jerusalén. Se va a acabar el tiempo de los gentiles. Mientras, como dice aquí Juan, ¿verdad? Porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, por 3 años y medio, y hasta la venida del Señor Jesucristo, cuando el Señor venga en gloria y tomará el control de los reinos de este mundo, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, ciudad santa, Jerusalén, ciudad santa, aunque aquí se le llama Sodoma y Gomorra y Egipto. Bien, vamos a verlo primero Dios la próxima vez, ¿verdad? Porque nos va a llevar unos minutos y está tronando, ¿verdad? Ya algunos están pensando, ay, se me va a mojar la ropa. O otra cosa, ¿verdad? Se va a llenar el cauce donde van a ir de regreso a casa. Bien, hermanos, ¿verdad? Qué diferente también la semana pasada cuando se vino el aguacero, era tan fuerte, pero Dios nos cuida, hermanos, ¿verdad? Así que vamos a continuar con este estudio, ¿verdad? De que en el futuro, hermanos, en el futuro se va a construir el templo, se van nuevamente a tener sacrificios en el altar. Los gentiles van a hollar Jerusalén y el templo por 42 meses hasta que Cristo venga, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque su palabra nos ayuda a seguir adelante y hay muchas cosas que nos falta aprender. Vamos a concluir cantando el coro 347 que se titula basado en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y vamos a orar para concluir en esta tarde, hermanos. Cantamos este coro, yo soy el camino, la verdad y la vida, y enseguida vamos a concluir con una oración. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Si del camino no se va, sin la verdad no se sabe, y sin la vida no se vive. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Te damos gracias, Padre eterno, por este día que ya está casi terminando. Tú nos has bendecido, Señor. Nos has dado alimento, nos has cuidado de tantas cosas y por eso te damos las gracias. También agradecemos el tiempo que pudimos estar aquí en este lugar para alabar tu bendito nombre y escuchar tu palabra por medio de nuestro hermano Oscar, hablándonos, Señor, acerca de este libro tan profundo que es el Apocalipsis. Creemos, Señor, que tú vienes pronto y rogamos que nos ayudes para siempre estar muy al pendiente de lo que tu palabra nos enseña. Sin duda, Padre, anhelamos ese momento, ese tiempo en donde tú vienes, Señor, por tu iglesia. Y sabemos que mientras nos dejes en este lugar es con un propósito, Señor. Te pedimos sabiduría para seguir adelante cumpliendo tu bendita voluntad. Llévanos con bien a casa, Señor. Cuídanos de cualquier peligro. Y en esta noche, Padre, también pedimos de tu bendición para nuestro hermano Felipe, especialmente por su mamá, para que tú la ayudes, tú la bendigas. Bendice, Señor, a tu iglesia y a aquellos que están doliéndose. Nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hemos concluido. Cuídense mucho y bueno, pues no está de más decirles que tengan cuidado de los cauces que de repente se juntan, la lluvia, todo eso, hermanos. Dios los bendiga. Gracias.